Amigos, bienvenidos al espacio del conocimiento, el canal cultural de tu amigo el Dr. Pepe Cruz, patrocinado por la Universidad CUDEC, la Universidad Dr. Emilio Cárdenas. Y por supuesto, aquí estoy yo al frente de este esfuerzo y de este canal, representando tanto a la universidad como a el canal cultural del Dr. Pepe Cruz. Estamos hablando en esta ocasión de esto que tanto me han pedido que hable del penacho de Moctezuma. Esta magnífica pieza, una pieza maravillosa, que se encuentra en Austria, en el Museo Etnográfico de Viena, y que es el orgullo de todos los mexicanos. Tenemos una copia de este penacho, por todos conocida, en el Museo Nacional de Antropología, en la Sala Mexica. Tenemos una copia muy bien hecha, muy bien elaborada, que se elaboró ya en 1939 por un artesano, un amanteca mexicano, y que se elaboró de manera acopiosa. Es prácticamente perfecta. Es una copia que nos demuestra cómo después de 500 años no ha desaparecido de nuestro país, de nuestro pueblo, la habilidad para la construcción de estas piezas tan dedicadas y tan soberbias. Pero voy a hablar brevemente de la historia del penacho del emperador Moctezuma. Hay referencias, sabemos que los penachos eran parte del gran atuendo de los personajes de la corte de los emperadores aztecas, mexicas. Pero en realidad esta tradición no apareció con los aztecas. Esta tradición tenía ya más de 2000 años cuando floreció el Imperio Mexica. Es decir, que tenemos evidencia de que fue antes de Cristo. Hay evidencias en la piedra y grabados de que esta tradición de estos portentosos tocados existían por lo menos desde el año 1000 antes de Cristo. Eso significa que por lo menos 3000 años de tradición se abarcan en la comprensión de lo que es el arte amanteca o el arte plumario de Mesoamérica. Las aves simbolizan para los pueblos mesoamericanos contacto con las divinidades. Recordemos que hay muchas deidades que están relacionadas con las aves. El propio señor Huitzilopochtli, aquel por quien se vive, el pájaro colibrí zurdo, es una deidad que se asocia con las aves. Es colibrí cuando se trata de ciertos roles de la divinidad, y es águila cuando se trata de otros roles. Cuando la divinidad es mensajera, se convierte en colibrí. Cuando le habla a Tenoch, habla desde el colibrí. Pero cuando va a la guerra con sus ejércitos, con el pueblo mexica, es un águila guerrera, es un águila real, es una águila guerrera que dirige y acecha con el ejército a los enemigos. Entonces, como ven, las aves están muy ligadas al pensamiento religioso de los pueblos nahuas y de todos los pueblos mesoamericanos. Estos enormes tocados, gigantescos penachos que podían tener 2 metros de diámetro. El de Moctezuma en el Palacio de Schönbrunn, el de Moctezuma en la ciudad de Viena, pues tiene prácticamente 2 metros de diámetro. Y es 1,80 m, es enorme y es bellísimo y es hecho con una técnica que les voy a explicar y les voy a dar a conocer.
podemos darnos cuenta que hay una evolución, por ejemplo, en las pinturas mayas de Bonampak. Podemos ver los enormes penachos que forman parte del ajuar de guerra de los grandes militares, de los grandes personajes, de los reyes mayas. Estas pinturas pertenecen al periodo clásico, es decir, estamos hablando del siglo I al siglo VIII, que es cuando florece la cultura maya clásica, al mismo tiempo que otras culturas mesoaméricas son del mismo periodo, como la teotihuacana. Tanto en Teotihuacán como entre los mayas vamos a encontrar un desarrollo espectacular del arte plumario, del arte de los amantecas. Y esto lo ubicamos en los primeros siglos de la era cristiana. En el siglo I, II, III tenemos muestras de este arte plumario extraordinario y exquisito. También vamos a tener muestras en el arte teotihuacano, las pinturas teotihuacanas, que tanto estudia y hace enormes estudios e investigaciones el Instituto Nacional de Antropología y la Universidad Nacional Autónoma de México, concretamente a través del Instituto de Investigaciones Estéticas. Es muy amplio el estudio pictográfico de los murales teotihuacanos que nos muestran el desarrollo del arte plumario en la forma de exquisitos, grandes y enormes penachos que portan los sacerdotes teotihuacanos y que podemos admirar a través de la pintura mural, que fue característica del desarrollo de la ciudad de Teotihuacán. Ahí tenemos la evidencia de que se trata de un arte muy antiguo que se mantiene a lo largo de toda la historia de Mesoamérica. No hay muchas evidencias del periodo prehispánico, pero sí existen, sobre todo en tallas en piedra, en periodos anteriores a la era cristiana. En el siglo III, IV, V tenemos bastantes evidencias de que esta tradición existe, por ejemplo, en la zona zapoteca, existe también en el Valle de México, también en el Valle de Puebla y en muchos otros lugares. Pero es a partir del clásico, de los primeros siglos de la era cristiana, cuando ya tenemos un cúmulo de evidencias de este arte plumario en la pintura mural. Tanto en la pintura mural mesoamericana náhuatl, como en el caso de Teotihuacán, como en la pintura mural del mundo maya, como en el caso de Bonampak. Y no nada más en la pintura mural, también en la escultura. En el caso de Palenque, por ejemplo, que es una ciudad paralela en tiempo a Grecia, que se desarrolla en los mismos siglos, del siglo I al siglo VIII. En el caso de Palenque, una ciudad paralela en tiempo a Bonampak, ahí vamos a encontrar estos enormes penachos, pero grabados en la piedra. Entonces, como vemos, hay evidencia de este arte desde los siglos anteriores al nacimiento de Cristo y en la era cristiana, y muy particularmente a partir del año 100 después de Cristo está perfectamente documentada. ¿Qué pasa después? Bueno, caen las grandes civilizaciones clásicas, tanto las de Oriente como las de Occidente. En el área oriental, las ciudades mayas, y en el área occidental el mundo teotihuacano. Caen y dan lugar a un periodo que llamamos el Epiclásico, y en el mundo epiclásico van a sobresalir enorme cantidad de ciudades y monumentos y lugares espectaculares, como puede ser, por ejemplo, Cholula o Cacaxtla. Y ahí en los muros de Cacaxtla, que es una ciudad del periodo epiclásico, es decir, entre el siglo VI, VII, VIII, IX, X, en ese periodo cronológico, al terminar el clásico, más o menos en el siglo VI, el clásico termina y en el siglo VII comienza el epiclásico, que termina aproximadamente después del año 1000. En el 1100 termina el epiclásico. Y las grandes ciudades del epiclásico, como Xochicalco, como Cholula, como Cacaxtla, dan muestra del arte plumario también
En el caso de Cactáztla, que es otra ciudad de muros pintados, en la pintura mural. Y en el caso de Xochicalco, que es una ciudad de grandes relieves y grabados en la piedra, escultura, bajo relieve, alto relieve, ahí vamos a ver grandes penachos. Y por fin llegamos al periodo posclásico. Comenzamos con el posclásico temprano, que sería Tula, y luego nos encontraríamos ya con la llegada de los nahuas, los mexicas, y nos vamos a encontrar en este periodo que va del año 1325 a la época de la conquista, a 1521, con un periodo de esplendor del arte plumario al que corresponde el penacho de Moctezuma. Me he hecho acompañar de algunos códices y de algunos libros. Aquí quiero mostrarles. Jesús me va a ayudar a afinar. Aquí podemos ver a los amantecas. Aquí en esta ilustración podemos ver a dos amantecas que están tejiendo un penacho. Un penacho, por cierto, muy parecido al que se encuentra en el Museo Etnográfico de Viena, que hoy se llama Museo de las Culturas del Mundo, y ahí podemos ver esta maravilla de lo que es el arte de la plumería, el arte plumario. Aquí se está confeccionando, y aquí podemos ver algunos otros elementos del arte plumario. Aquí vemos un abanico, esto es para abanicarse y darse aire. Y aquí tenemos otro. Estos son abanicos plumarios que eran parte de las muchas decoraciones y artefactos que con plumas se hacían en el mundo mexica y en el mundo náhuatl y en el mundo mesoamericano. Con las plumas se podían hacer tocados, grandes penachos, pero también objetos de uso utilitario como estos abanicos, algunos pequeñitos para mano y otros eran enormes y eran para las grandes ceremonias, para abanicar en la corte, en las grandes ceremonias. Pero también el arte plumario servía para la decoración de cobijas, capotes, que se hacían con plumas, con tejido de algodón y plumas, y también en los escudos. Aquí me voy a valer ahora de una página de la matrícula de tributos, el Códice Mendocino, y aquí vemos en el Códice Mendocino, aquí vemos, qué cosa tan fabulosa, el arte plumario en su máximo esplendor. ¿A qué se llama matrícula de tributos? Bueno, el Códice Mendoza refiere las 38 provincias, 39 del Imperio Mexica. Y nos refiere que todos los pueblos tributarios tenían obligación de enviarle al Gran Tlatoani de Tenochtitlan cada determinado tiempo, a veces era 2 veces al año y a veces una vez al año, enorme cantidad de tributos, entre los cuales estaba la confección de escudos. Aquí pueden ver ustedes los escudos para la guerra, y trajes de dignidad para los oficiales de alto rango del ejército mexica. Aquí vemos, por ejemplo, un penacho, lo vemos con mucha claridad y precisión. Vemos el traje completo, se hacía con plumas todo el traje, y luego hay plumas de diferentes, más de 40 aves mesoamericanas, pero las grandes plumas, las más bellas, se podían utilizar las plumas de perico, de loro, para los trajes, pero los grandes tocados requerían de las plumas del ave más exquisita que había en Mesoamérica, más bella y exquisita, y que provenía de Chiapas y Guatemala, la provincia imperial que se llama del Soconusco, y que hoy es Guatemala, la costa de Guatemala, y eran las plumas de quetzal, del ala de quetzal y de la cola de quetzal. Estas grandes plumas verdes, con estas está confeccionado el penacho de Moctezuma. Por eso es de color verde y por eso tiene esas gigantescas dimensiones.
porque estas plumas pueden tener más de 1 metro de largo, 1,20 m, 1,30 m de largo, y eran las que se utilizaban para los grandes tocados y los más suntuarios decorados plumarios. Pero les recuerdo, las plumas se colocaban no solamente en la cabeza como tocados. Aquí vemos un tocado de un capitán del ejército azteca con su penacho de plumas, muy hermoso, muy bello y muy semejante al penacho de Moctezuma. Aquí este documento es del siglo XVI y se confeccionó precisamente para darnos una idea de todos los tributos que tenían que pagarse al emperador o al imperio. Aquí vemos las rodelas que se hacen de madera, los escudos, chimali en náhuatl, los escudos que usan los soldados que van a la guerra. El chimali de un macehualtin es muy modesto, pero el chimali de un capitán o de un oficial del ejército o de un tlacatecatl es muy suntuoso e incluye el tocado de plumas. Esto que ven ustedes que cuelga, vemos el círculo era de madera, la madera, un día les hablaré de los chimalis, cómo se hacían, qué características tenían, pero eran muy resistentes, eran cuero por atrás para sujetarlo, y luego era aproximadamente 10 centímetros el grosor de la tabla, que tenía un procedimiento especial para que no se partiera, no se rompiera, no se doblara, y a veces estaba forrada de piel de animal, a veces estaba acolchada con algodón, y después decorada, pintada, con lo más suntuoso era cuando el chimali era decorado con plumas, y estos son chimalis de plumas, las plumas que cuelgan abajo, y también todo lo que vemos en el dibujo es plumas de colores. Por lo tanto, estos chimalis, que eran para la guerra, eran artefactos, armas de defensa para la guerra, se hacían con plumas de diferentes aves. Y repito, cuando son plumas pequeñitas, son plumas de animales como los loros, pero cuando se trata de grandes plumas como estas que cuelgan, pueden ser de tucán, pueden ser de flamingo, pueden ser de garza, pueden ser, por supuesto, del ave más exquisita, que es el quetzal. Y así vemos diferentes colores y diferentes características. Y vemos aquí un traje de caballero tigre, aquí un traje de Tlacatecatl con su gorro de Quetzalcóatl. Este es un traje de Tlacatecatl con gorro de Quetzalcóatl. Y este es un traje de gran capitán, de un gran capitán con su penacho de plumas de quetzal. Y así vamos viendo las diferencias. Podemos ver este arte plumario con sus diferencias. Acá vemos en la otra página diferentes tributos. Aquí no van los trajes hechos, sino que lo que vemos son las plumas. Aquí lo que vemos es que a esta provincia le toca tributar las plumas. Aquí vemos las plumas de quetzal, son estas. Y hay diferentes tipos de aves. Los flamingos, los quetzales, los pericos, los tucanes. Y aquí vemos las diferentes aves y los diferentes plumajes. Hay 40 diferentes aves. Y con estas plumas, después en Tenochtitlan, los grandes amantecas de la casa imperial, del emperador, de los talleres imperiales, utilizaban todas estas materias primas para darles forma y acabado y hacer los grandes tocados de los sumos sacerdotes, de los colegios sacerdotales. Había 30 colegios sacerdotales, o sea, 30 deidades de gran importancia
Las de Tlaloc utilizaban plumas azules. Las plumas oscuras eran para los cultos del dios Tezcatlipoca. Las amarillas y las rojas eran para el culto de Huitzilopochtli. Y así, según el culto, en los colores de los tocados. Y obviamente el amarillo con el verde y el azul estaba relacionado con Quetzalcóatl. Y así, de esa manera, se hacían los grandes tocados. Había cientos, en Tenochtitlan, cientos de artesanos que los hacían. Aquí traigo otros documentos. Aquí tengo una página del Códice Moctezuma. Y aquí también podemos ver los tocados, los chimalis, los penachos y los chimalis de gran suntuosidad. Acá vemos más de color amarillo y muchas veces llevan formas y figuras extraordinarias. Pueden llegar a ser grandes tocados de 1 metro de altura, de 2 metros de altura, de 3 metros de altura. Pueden ser enormes los tocados. Aquí podemos ver unos gigantescos. Y los que sabemos son los más espectaculares son los tocados ceremoniales, que eran de los grandes sacerdotes. No olvidemos que el emperador, el Tlatoani, Tenochca, aquí vemos uno de estos grandes tocados de 3 metros. Vean, este es el tamaño del cuerpo humano. Aquí iría la cabeza del sacerdote o del soldado o del personaje. Y aquí vemos el tamaño del tocado. O sea, es mucho más alto de la cabeza hacia el cielo. Este es militar. Este también es de grado militar. Y aquí en la parte de abajo pues vemos el cuerpo de la persona y cómo es mucho más alto que el cuerpo. O sea que tiene 3 metros de altura el tocado. Hay veces que se hacían con papel máscaras, se coloreaban de la deidad. Estos eran hombres estandarte que iban como vestidos de la deidad y formaban parte del cuerpo de ejército. Esto le daba confianza a los soldados que pensaban pues que estaban siendo guiados por un dios. Aquí vemos otros tocados y acá otros más. Vean este que alto, bueno, es una cosa como de 4 metros. Es otro tocado, pero enorme, de otra divinidad. Y aquí vemos más tocados. Y obviamente como este verde sería el penacho de Moctezuma. Este es característico con el que está justamente casi idéntico al que está en el Museo de Etnografía, que hoy se llama Museo de las Culturas del Mundo, de la ciudad de Viena. Es en poder del gobierno de Austria. ¿Cómo llegaron estos tocados a Europa? Bueno, la primera referencia que tenemos, aquí voy a mostrarles otra página del Códice Moctezuma, para que vean más tocados. Aquí vemos diferentes tipos de tocados y de vestuarios, de trajes. Una diversidad infinita de formas que se le daba de acuerdo a las necesidades a este enorme cúmulo de imaginación y arte que tenía el pueblo mexica. En este libro de Peñafiel, de don Antonio Peñafiel, aquí él pone, vean ustedes, en este libro podemos ver otros tocados que tenían, los vemos con mucha claridad. Aquí está el penacho. Este también es parecido al de Moctezuma, pero es diferente porque tiene 3 ejes. Y el de Moctezuma es de uno solo. Aquí vemos otros tipos de trajes y otros tipos de penachos. Hay una diversidad tan grande de trajes. Aquí vemos las plumas en los chimalis. Esto también lleva plumas, pero son plumas pequeñitas. Aquí vemos más chimalis y más atuendos. Y aquí vemos otros tipos de
otros tipos de penachos. Algunos enormes, algunos en forma de ave. Y vemos una enorme diversidad de formas, de estilos y de características. Y no se agota porque es infinita la cantidad de atuendos que nos han llegado, que podemos ver en los códices, que podemos ver en la piedra labrada, en los documentos, ya que es una tradición. Vean qué hermosos penachos de diferentes colores. Y repito, es una cantidad infinita de estilos, de colores, pero el color verde está ligado directamente a la realeza. Por lo tanto, los tlatoanis de Tenochtitlan utilizaban grandes penachos de color verde confeccionados con plumas largas como estas de Quetzal, que tenían que ser traídas desde allá, desde la zona del Soconusco, costa actual de Chiapas y Guatemala. Esa era la provincia 39, que estaba hasta la orilla del imperio, muy lejos de aquí. Y aquí vemos otro tipo de tocado, pero con sus plumas en la parte superior. Aquí vemos muchos más tocados al estilo, me quiero quedar con esta lámina, porque aquí tenemos muchos tocados al estilo del que está en Austria. ¿Cómo llega este penacho a Austria? ¿Cómo llega de México a Austria? No lo sabemos con precisión, pero sí sabemos, porque está documentado, cómo llegaron los primeros penachos a Europa. Cuando Hernán Cortés viene a Tenochtitlan, recordemos que él sale de Cuba a principios de 1519, para la Semana Santa de 1519, en el primer trimestre del año, justamente cuando comienza el año, y va a Yucatán. Y luego de Yucatán rodea la península, primero por la costa de Quintana Roo, luego la de Campeche, y ahí es cuando Moctezuma tiene las primeras noticias de estas naves que van por el agua, y que ella sabe que existen porque hay reportes de 5 años antes, 10 años antes, 20 años antes. Acuérdense que los españoles empiezan a navegar el Caribe desde 1492. Ya había habido muchas expediciones en Yucatán, en la costa oriental, y los aztecas ya tienen informes de que existía este pueblo, estas naves llenas de gente extraña y blanca. Y desde antes del año 1500, Moctezuma asume al trono de Tenochtitlan en 1502, y antes de Moctezuma, el emperador Ahuizotl ya había tenido un primer reporte de la existencia de estos barcos y de estas gentes que han sido vistas desde muchos años antes. Repito, desde 1492 Colón empieza a dar la vuelta por el Caribe, y luego llegan las grandes expediciones que se inician y que recorren todo el Caribe. Entonces el emperador ya sabe que existe esta gente blanca. Lo que nunca ha sabido es que esté tan cerca, y finalmente va recibiendo los reportes de que han llegado a Champotón y a Tabasco y a Veracruz. Y cuando llegan, el emperador manda una embajada y refiere Hernán Cortés en la primera carta de relación. Recuerden que Cortés escribe al rey Carlos V, primero de España, quinto de Alemania, una serie de cartas de relación. Y en esta primera carta de relación, él refiere que llegó una embajada de Moctezuma, del que se presume es el gran emperador de este reino, muy poderoso, y en el que hay muchas riquezas, mucho oro, mucho prestigio y grandes ciudades, y que es el objeto de sus conquistas. Y él refiere cómo recibe estos regalos, y entre los regalos, además de muchas cosas más que ya hemos mencionado, hay un enorme tocado, y lo manda a España. Este enorme tocado es un penacho. ¿Por qué Moctezuma le manda un penacho? Bueno, porque de alguna manera es este periodo en que los aztecas creen que el que está regresando es su dios Quetzalcóatl.
es muy poco el tiempo en que los aztecas piensan esto, es decir, ellos tienen ese mito de que hubo un dios, que es Seacatl-Topiltzin-Quetzalcóatl, del príncipe tolteca, que se fue a la mar y prometió regresar, y que es un dios creador, civilizador, que sembraba cultura, que era erudito, que era sabio, que prohibió los sacrificios humanos y era un constructor cultural. Y es un dios fortalecedor, es un gran dios que fortalece y que protege y que ayuda y es benévolo. Y se asocia con la llegada de los extranjeros que vienen de España y probablemente le estaba enviando un penacho como símbolo de realeza porque pues él es un dios, pues para que se lo ponga, porque si realmente es quien ellos creen que es un gran personaje de su religión, pues entonces usará un penacho. El caso es que Hernán Cortés toma los tesoros que recibe, él quiere quedar bien y congraciarse con Carlos V y lo manda a España los tesoros. Por ahí se filtra la idea de que es este penacho el que llega a Carlos V y Carlos V lo manda a Austria. Acuérdense que el imperio, en ese momento el imperio español, es la fusión del imperio de los Habsburgo, que son austriacos, que son príncipes de Viena, príncipes austriacos, y que de alguna manera Carlos V gobierna en Alemania y en Austria y en España. Y parte de su estadía es ir a Alemania y por lo tanto, pues es muy lógico pensar que mandara tesoros a Viena, porque es el asiento de los Habsburgo. Esto tendría cierta lógica, pero no, hoy las investigaciones modernas han demostrado que ese penacho de Moctezuma, que está en el Museo Etnográfico de Viena, no es el que se menciona en las cartas de relación. ¿Por qué lo sabemos? Porque sabemos que ese penacho llegó más tardíamente, llegó a finales del siglo XVI, principios del XVII, y llegó primero a otro príncipe que no es ni siquiera el emperador de Austria, y que de ahí más tarde por donación pasó a formar parte de los acervos del Museo Etnográfico. Lo que sí sabemos es que este penacho, que al principio no se entendía, pensaron los etnólogos que era africano, inclusive le pusieron una morería, le llamaron una morería, pensaron que era de los moros del norte de África, y ya después ubicaron que se trataba de un penacho mesoamericano, azteca y mexica, y esto ya es hasta el siglo XVIII, que lo ubican bien, y este penacho sí es azteca, sí corresponde al periodo de Moctezuma, no sabemos si se lo puso en la cabeza el emperador Moctezuma u otro emperador, porque estos detalles no se conocen, pero lo que sí sabemos es que se trata de una pieza amanteca de Mesoamérica y concretamente de la cultura mexica, o sea, que sí corresponde a hacer un penacho como los que usaba Moctezuma, que tenía muchos de estos penachos, y sabemos perfectamente que sí hay una clara identidad del penacho, es mesoamericano, es mexica, es de ese periodo, pero no es el que se refiere en la carta de relación de Hernán Cortés, no es el mismo. Pero sí es un penacho como el del emperador Moctezuma. Por eso no es importante el dato si Moctezuma se lo puso en la cabeza o no se lo puso en la cabeza, no es un dato importante. Pero sí le nombramos, le llamamos penacho de Moctezuma por todos los elementos de su origen. Es un penacho azteca, es un penacho mexica y está hecho con toda la técnica y el conocimiento amanteca que hay en Mesoamérica. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo se hacen estos penachos? Debo decir que el penacho actual que está allá en Viena está muy dañado, está muy deteriorado. Bueno, 500 años han pasado, tiene 500 años el penacho, tiene que estar deteriorado. El deterioro natural
de los materiales de origen orgánico. Muchas de sus plumas están trozadas, y ha sido bien conservado, aunque sí hubo una época por ahí en el siglo XVIII en que hubo una plaga de insectos y atacaron al penacho. Algún descuido, en un momento dado, sí hubo un periodo donde una plaga de insectos que atacaron al penacho. Pero en el año 2012, la Universidad Nacional Autónoma de México, el INAH, y el gobierno de Austria, en colaboración todos, hicieron un rescate de conservación del penacho que está en Austria. México apoyó con su conocimiento, con sus técnicos, y también el gobierno austriaco, por supuesto, para darle vida al penacho por lo menos por los próximos 500 años. Es que no debemos preocuparnos, el penacho está bien y va a estar bien, por lo menos está estable los próximos 500 años. Está bien conservado. Hay muchas voces que claman porque el penacho sea traído a México, porque de acuerdo a la ley vigente actual internacional, le pertenece, según esta ley, a la nación de origen, pero pues esto no ha ocurrido y no sabemos si va a llegar a suceder alguna vez en el futuro. Para el Museo de Viena es un orgullo esta pieza, la cuidan, la protegen, la tienen en acervo y la consideran propia, porque de alguna manera se cree que llegó de manera legítima a Viena, al menos eso quieren pensar los austriacos, pero aquí lo importante para mí es que el penacho está ahí, está bien y va a estar bien 500 años. Bien sea que esté en una vitrina en Viena o en una vitrina en el Museo Nacional de Antropología, el penacho está bien. Hay algunos muy nacionalistas que claman porque el penacho vuelva a México, que consideran que es parte del saqueo que acompañó a la conquista, pero bueno, al gobierno austriaco esto ni le turba ni le preocupa. Así es que pues tendremos que esperar, y va a ser una espera de muchos años, décadas o siglos, ver qué ocurra con el penacho, pero para mí lo importante es que el penacho se conserve, ya que aquí en el año 1939 pudimos hacer una copia, pero perfecta, idéntica del original. Entonces, si tú quieres ver el penacho de Moctezuma, pues te trasladas a la Sala Mexica y ahí la vas a ver muy cerca de la puerta. En lugar de irse uno a la derecha, se va a la izquierda, y ahí vamos a encontrar dos vitrinas muy importantes, la de los tesoros del oro, las piezas de oro, donde hay un tejo de oro, de eso voy a hablar más adelante, del original tesoro que había en el Palacio de Atzoyaca, que fue saqueado en la Noche Triste, y la vitrina del penacho de Moctezuma, y que está muy bien hecho. Repito, este penacho que se hizo en 1939 se hizo siguiendo la técnica. ¿Y cuál es la técnica? Bueno, la técnica era la siguiente. Se utilizan fibras de maguey y de algodón. Se hace un hilado de fibras y de varitas y varas de madera, de diferentes maderas. Se hacen como un entramado de varitas y una malla con hilos, y sobre esa malla con hilos se van pegando las plumas utilizando goma de las orquídeas. Hoy sabemos que los aztecas tenían un pegamento muy resistente, una goma para pegar que se hace a partir de bulbos de orquídeas y que da unos resultados estupendos para la pega del arte plumario. Y con eso es como se pegan las plumas. Luego no solamente van pegadas, van cosidas, y van cosidas con hilo de maguey, hilo de algodón y de maguey, y en el caso del penacho de Moctezuma hay 1100 botones de oro, oro laminado, oro en estado purísimo. Estas bellísimas botones de oro son más de 1000. Y eso que el penacho fue saqueado, porque sabemos que en el siglo XVIII conservaba todavía el pico de un águila en el centro. Era como una cabeza de águila con un pico que era oro macizo, pero probablemente era una cantidad importante de oro, y fue depredado, fue saqueado, alguien se llevó el oro,
y dejó el penacho desprovisto de este artilugio y de este elemento. Lo más importante que debemos decir es que el penacho de Moctezuma ocupó entre 500 y 700 plumas de quetzal. O sea, una cantidad enorme de plumas de quetzal, que es lo que le da su gran majestuosidad. Por supuesto que hay otra cosa que decir, es muy flexible, se dobla, no el que está en Viena, sí el que está en el Museo Nacional de Antropología. Por las malas restauraciones que hubo en el siglo XIX, no sabían en ese tiempo los austriacos cómo restaurar el penacho. Ellos no tenían tradición a manteca y por lo tanto el penacho se rigidizó. Se hicieron restauraciones fallidas y lo rigidizaron, pero en realidad estos penachos tienen una gran capacidad de movimiento y una gran flexibilidad, porque iban en la cabeza y necesitaban ser muy flexibles. Entonces, el penacho actual que tenemos en el Museo de Viena es bastante rígido, porque en el siglo XIX, por una serie de malas restauraciones, se rigidizó. Pero en cambio, el penacho que tenemos en la copia que se elaboró en el 1939 fue muy bien elaborada y es bastante flexible. Entonces, pues quiero terminar con esto, mostrarles la importancia que tiene el arte plumario en Mesoamérica, y no desperdicien la oportunidad de un domingo en la tarde, un día entre semana, pasar por el Museo Nacional de Antropología y ver esta vitrina donde está el penacho muy cerca de sus ojos. Lo han bajado, antes estaba muy alto, ahora está bajo. Digo, hace 20 años, no antes, hace 2 semanas, hace 20, 30 años, pero Felipe Solís insistió mucho en acercarlo a la gente, uno de los curadores que tuvo la Sala Mexica hace 15, 16 años, y lo acercaron a la gente, y es maravilloso tomarse una foto con el penacho de Moctezuma, porque uno se puede tomar una foto y aparece como si lo tuviera puesto en la cabeza. Y entonces es una experiencia muy interesante, especialmente para los niños. 500 años de mexicanidad de esta pieza maravillosa, que bueno, se conservó. Es la única pieza que está bien conservada de miles de penachos que seguramente había en Tenochtitlan en la época de la conquista, pero solamente nos quedó uno. Y este uno hay que admirarlo, hay que verlo, hay que saberlo, hay que conocerlo, hay que entenderlo, y hay que asimilar a nuestro México, amar a nuestro México, crear nuestro México a partir de sus grandes obras de arte, como es el caso de este penacho magnífico, que nos habla sobre todo de la destreza y capacidad que tenían los mesoamericanos hace muchos siglos y que nos legaron como parte de ese legado de gran historia de una de las grandes civilizaciones del mundo, y que es la civilización de Mesoamérica. Amigos, muchas gracias. Les recuerdo que estos programas se hacen con el patrocinio de la Universidad Dr. Emilio Cárdenas, el CUDEC, y también les recuerdo que además de este canal por el que me ven, el canal del Dr. Pepe Cruz, pueden buscar el canal de Historia CUDEC, donde también subimos materiales y donde también pueden ustedes disfrutar de experiencias y de materiales y conocimientos que vertimos a partir de este canal. También les recuerdo que hay un canal de psicología del CUDEC, y también hemos inaugurado ya el canal con una conferencia sobre temas psicológicos de la doctora Angélica Olvera de Malpica. Y muchas gracias por seguirme. Suscríbanse al canal y recomiéndenos para que más mexicanos conozcan a profundidad y amen sus raíces, porque venimos del árbol de la vida de la cultura mesoamericana y somos felices herederos de este saber. Amigos, soy el Dr. Pepe Cruz. Gracias por estar conmigo. Les agradezco su presencia y su preferencia. Hasta la próxima emisión. Nos vemos muy pronto.